¿Te has preguntado alguna vez por qué hay tantas explicaciones rebuscadas, casi como si estuvieran sacadas de la manga, para justificar la existencia de nuestro amigo, el carpintero judío favorito del mundo? Que si es Dios, que si es el Mesías, que si fue un personaje histórico, que si es un misterio sin resolver. Hasta he escuchado la joyita de que puede ser un extraterrestre. Sí, porque si vas a inventar, ¿para qué no ponerle antenitas y un rayo láser de paso? Es increíble la cantidad de mitos, leyendas y relatos que este sujeto tiene alrededor, como si fuera la estrella de un culebrón intergaláctico, con guión escrito por un borracho. Ahora, para los que somos un poco más escépticos, y ojo, no hablo de esos que creen que la Tierra es plana, pero sí en el Padre que nunca les dio permiso para pensar. Pensar que Jesús existió es sencillo. Probablemente fue un niño prodigio. Porque vamos, si vas a hablar de un genio precoz, ¿no te viene a la cabeza David Camacho? El fenómeno mexicano con un coeficiente intelectual que ni Einstein se atrevió a soñar, o la pequeña Dara Maite Pérez Sánchez, con un coeficiente intelectual de 162 y la persona más joven en obtener una maestría en México. Ahí está el ejemplo real. No un tipo que supuestamente caminó sobre el agua y resucitó a los muertos, pero que no puede decirnos ni dónde carajos nació, sin que se arme el lío. ¿Y de dónde sacó toda esta sabiduría? Pues de nada menos que el Evangelio apócrifo de la infancia de Jesús, ese libro que la Iglesia decidió mandar directo al rincón de los olvidados. Porque, claro, no les convenía un niño Jesús, con más talento que el típico predicador mediocre. Ahí se cuenta que cuando Jesús era un mocoso, ya andaba dando lecciones a maestros, casi como si estuviera en una academia para superdotados, pero con sandalias y túnicas. Te lo resumo. Un día, un maestro, que además era pariente y amigo de José, el papá de Jesús, lo lleva a la escuela con un miedo que ni cuando vas a ver al dentista. Y el niño, en vez de aprender las letras como cualquier mortal, abre la boca y suelta discursos inspirados por el Espíritu Santo. Sí, ese fantasma invisible que aparece para darle saborcito a la historia y enseña la ley a todos los que están ahí. Resultado, el maestro termina asustado y pide que se lleven al niño, porque según él, está lleno de sabiduría y gracia. Y Jesús, con una sonrisa de niño travieso, cura al maestro que estaba herido. Literal, un niño prodigio con poderes curativos, atrapado en un mundo que apenas sabe contar hasta 10. ¿No te parece alucinante que un niño que podría haber sido un genio como David Camacho termine convertido en un tipo divino que hace milagros? Y da sermones a lo loco. Pero claro, mejor callar esa parte y quedarnos con el mito del hombre perfecto, porque si no, ¿qué hacemos con toda la mercancía de la Iglesia y sus dogmas? No vaya a ser que se caiga el castillo de naipes. Entonces, hoy en Pensamiento Profundo, vamos a meternos de lleno en los extraños y poco comentados hechos de la vida del inusual Jesús de Nazaret. Porque vamos, ¿quién no quiere saber qué más se oculta detrás del tipo que supuestamente revolucionó la historia, con un par de palabras y un par de milagros dudosos? Abróchense los cinturones, que esto apenas comienza. Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el gran protagonista del libro más importante de la historia de Occidente, la Biblia. Un hombre que supuestamente todos conocen, pero que sigue siendo uno de los mayores misterios de la humanidad. Claro, porque qué mejor base para conocer a alguien que un libro escrito, décadas después, por tipos que ni siquiera estuvieron allí. ¿Quién era realmente Jesús? El Nuevo Testamento, ese batiburrillo de libros y tradiciones contradictorias, intenta responder a esa pregunta con la sutileza de un elefante en una cristalería. ¿Quién es Jesús? ¿Dónde y cuándo nació? Porque nadie nos cuenta nada sobre su infancia. Porque si te relatan que un niño choca con Jesús y éste se enoja y maldice al pobrecito que termina muerto, pues no queda muy bien para la imagen del hombre de paz, ¿verdad? Jesús pacífico. Más bien un tipo que sabía cómo poner a raya a sus enemigos, con maldiciones mortales incluidas. En el Antiguo Testamento, la receta del aceite de unción incluye un ingrediente que podría ser cannabis. Sí, la planta que hoy causa debates entre hippies y gobiernos ya estaba en la lista VIP de productos medicinales hace miles de años. Pero no solo el porrito sagrado genera polémica.
El rol de María Magdalena como sucesora y líder del movimiento revolucionario de Jesús también levanta cejas entre algunos estudiosos. ¿Por qué? Claro, una mujer con poder, eso no puede ser. Mejor reducirla a amante, para que encaje en el molde machista. Jesús fue un tipo común, pero con un sentido del humor ácido, burlándose de la ignorancia de sus discípulos. O como dice la profecía bíblica, el Hijo de Dios fue líder de cristianos, o el Dios de otra religión, porque nadie sabe qué hacer con este personaje. Jesús es presentado como el Hijo del Sol. Y claro, mientras más preguntas surgen sobre este profeta estrella de la religión, con más seguidores en el planeta, más respuestas dudosas aparecen. Líder revolucionario, amante, apasionado, Hijo del Sol. ¿Quién diablos fue realmente? Belén, Palestina. Según la tradición cristiana, aquí empezó la era que cambió la historia de la humanidad. Pero espera que no todos los evangelistas estén de acuerdo. Mateo y Lucas dicen una cosa, Marcos y Juan otra. Mateo y Lucas afirman que nació en Belén, mientras que los otros dos se inventan que fue en Nazaret. La Virgen María, mujer de Galilea, que para el que no sabe es como ser de la periferia. El Mesías, para ser legítimo, tenía que nacer en Judá, en Belén, porque eso de venir de Nazaret es un poco de barrio bajero. Lucas, que intenta poner orden, habla de un censo de Augusto César para justificar el viaje de José y María a Belén. Pero sorpresa, los historiadores no encuentran ese censo, solo uno local 10 años después que no obligaba a viajar al lugar de nacimiento. Así que, si seguimos la lógica, Jesús nació en Nazaret. Y todo lo demás es un cuento para que la profecía cuadre. Los 4 evangelios se quejan del Imperio Romano y la opresión, pero ni siquiera se ponen de acuerdo en dónde nació su héroe. Belén, un pueblito donde nació el rey David, o Nazaret, un lugar tan pequeño que hoy tiene apenas 70.000 habitantes. El viaje de Nazaret a Belén era un paseo por el infierno, desierto, ladrones, calor. Pero según la Biblia, nada de eso importó. José, descendiente de David, tuvo que regresar a Belén para el censo, aunque María ya estuviera embarazada, porque, claro, nada dice, Dios está con nosotros. Como una mujer embarazada viajando por el desierto. Herodes, el paranoico de turno, manda matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Jesús es llevado a Egipto y luego regresa a Nazaret para evitar a Arquelao, otro tipo peligroso. En la Biblia no hay consenso sobre su lugar de nacimiento y no hay pruebas históricas que avalen Belén. En el Evangelio de Juan, uno de los discípulos dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Eso resume el escepticismo que muchos tenemos. La familia de Jesús, ¿tuvo hermanos o fue hijo único? La Iglesia insiste en que María fue virgen para toda la eternidad, porque, claro, la virginidad perpetua es vital para mantener la narrativa. Cuando la Biblia dice hermanos, dicen primos, porque en hebreo no hay diferencia, aunque en griego sí, pero la teología siempre encuentra una excusa para evitar admitir que Jesús pudo tener una familia normal. Se mencionan hermanos y hermanas. Santiago, Judas, María, Susana. ¿No es este el hijo del carpintero con hermanos y todo? ¿Cómo es que no hay registros de su infancia y adolescencia? Simple. El Concilio de Nicea decidió qué libros eran oficiales y cuáles eran demasiado incómodos para el público. La censura del Concilio de Nicea. Constantino reunió a los obispos para decidir qué textos iban a la Biblia y cuáles iban al cajón del olvido. Los evangelios canónicos son solo una versión entre muchas y reflejan distintas interpretaciones del mensaje de un tipo que ya desde el principio dividió a sus seguidores. Los evangelios apócrifos llenan los huecos con relatos de un Jesús niño travieso con poderes que no sabe controlar. Porque, claro, nada dice divinidad como matar niños con una maldición accidental. Jesús, hombre de paz, pero con momentos de furia que harían temblar a Gandhi. Ese niño que maldice a otro niño y lo mata, que la Iglesia prefiere esconder debajo de la alfombra. ¿Podría ser que la verdadera historia nos la han contado a medias? Poner la otra mejilla no significa dejar que te sigan pegando, sino convertir a la víctima en violenta. Un mensaje un poco más complicado que ama a tu prójimo.
El Imperio Romano tenía a Palestina bajo su bota. Muchos esperaban un Mesías guerrero, pero Jesús era del norte Galilea, donde había guerrillas y resistencia. ¿Fue Jesús un revolucionario armado? No lo sabremos con certeza, porque admitirlo desmontaría siglos de doctrina oficial. Pocos datos sobre la juventud de Jesús y su nacimiento siguen siendo polémicos. Juan el Bautista, un predicador carismático y agitador, fue el verdadero precursor y líder, antes que Jesús. Fue encarcelado y asesinado por Roma y Jesús se separa de él, para crear su propio movimiento, respaldado por el famoso Espíritu Santo, que básicamente es la versión antigua de él. Estoy inspirado. Los esenios, una secta mística y apartada del templo corrupto, probablemente influyeron en Jesús. Vivían en el desierto y rechazaban al sacerdocio oficial, cómplice del imperio. Jesús se movía en un ambiente de opresión y persecución constante. Jesús enseñaba que el poder no es dominación, sino servicio y que los últimos serían los primeros. Una idea revolucionaria, que hoy llamaríamos comunismo, aunque sin los dictadores y las purgas. Claro, su movimiento crece gracias a milagros que hoy llamaríamos efectos placebo o leyendas urbanas, curaciones, exorcismos, resurrecciones, multiplicación de panes, caminar sobre el agua. Todo muy hollywoodense. Jesús entra a Jerusalén y monta un show, echando a los mercaderes del templo con látigo en mano. A partir de ahí, todo se precipita. Arresto, traición de Judas, el clásico traidor. Última cena, huerto de Getsemaní, juicio con Pilato y crucifixión. Los ladrones crucificados con él no eran simples delincuentes, sino otros revolucionarios fracasados. Un final digno de líder subversivo, no de santo impoluto. Algunos textos sugieren que Jesús usó drogas como el aceite de unción con cannabis para curar y expandir la conciencia. Ingredientes como mirra, canela y canebosem, que algunos creen que son cannabis, aparecen en la Biblia. Pero claro, la idea de un Jesús fumeta no es muy popular en misa dominical. Jesús pudo haber estado en contacto con tribus en la India y otras regiones donde las plantas psicotrópicas eran comunes. Las primeras comunidades cristianas podrían haber usado drogas para alcanzar estados místicos, algo que la ortodoxia prefiere negar con entusiasmo. Los textos gnósticos y el Evangelio de María Magdalena revelan que la historia oficial oculta mucho. María Magdalena no era una simple mujer al margen, sino una líder clave, la primera en ver la resurrección y la encargada de anunciarla. Eso sí que no encaja en una estructura patriarcal. Ella no era la amante, sino la discípula preferida, la que más entendió el mensaje revolucionario. Los textos gnósticos incluso dicen que Jesús la besaba en la boca. Eso sí que hace que los curas se atraganten con el vino de misa. La liberación de la mujer en el movimiento de Jesús fue radical y adelantada a su tiempo, con hombres y mujeres en igualdad. Algo que todavía peleamos hoy, pero que hace 2000 años ya existía, aunque oculto tras siglos de censura. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en un códice de Egipto, muestra que ella enfrentó la oposición de Pedro y otros, quienes no aceptaban su autoridad. Pero ella ganó la discusión. Aunque esos textos fueron descartados por la Iglesia, María Magdalena aparece como la verdadera sucesora, no por ser amante, sino por ser líder legítima. Su independencia queda clara porque se la identifica por su ciudad, no por parentesco masculino, algo inusual para la época. ¿Podría la Iglesia Católica haber ocultado este secreto para mantener el control patriarcal? Todo apunta a que sí, porque la verdad no siempre conviene. Y para coronar la historia, Jesús no era solo hijo de Dios, sino también hijo del sol, una figura que se monta sobre las fiestas paganas del solsticio de invierno, el 25 de diciembre. Esa fecha no tiene base histórica, es un invento simbólico para aprovechar festividades paganas. Los cultos solares existieron en todo el mundo y la Navidad es solo una adaptación cristiana de esas celebraciones antiguas. Así que el nacimiento de Jesús es más un truco político religioso que un hecho histórico. Jesús parece más una mezcla de mitos solares y líderes revolucionarios que un personaje real. ¿Existió o es un mito? La Biblia no lo dice, solo nos deja contradicciones y misterios para alimentar debates interminables.
Fue el más grande profeta, un revolucionario, un mito. A 2000 años de su muerte sigue movilizando multitudes, quizá más por la necesidad humana de creer que por hechos históricos sólidos. Jesús, otro gran misterio de la Biblia prohibida y del sentido común. Bueno, mis queridos buscadores de la verdad y amantes de las buenas broncas intelectuales, aquí cerramos otro capítulo de pensamiento profundo. Es el lugar donde no te vendemos cuentos de hadas ni te endulzamos la píldora con fantasías para dormir. No, aquí nos metemos en el barro, le damos la vuelta a las historias oficiales y sacamos a la luz todo lo que los libros sagrados y los discursos bonitos prefieren esconder bajo la alfombra. Si te gustó cuestionar lo que te han vendido toda la vida, si te encanta meterle un dedo en el ojo los dogmas y reírte un poco de esos relatos que parecen salidos de un guión de ciencia ficción barato, este es tu rincón. Aquí no prometemos respuestas fáciles, ni te decimos qué creer, sino que te damos las herramientas para que te hagas las preguntas que nadie quiere contestar. Porque seamos honestos, creer sin cuestionar es como conducir con los ojos vendados y esperar no estrellarte. Así que ya sabes, si quieres seguir navegando en este océano de dudas, teorías locas y verdades incómodas, suscríbete a Pensamiento Profundo. Dale a la campanita para que no se te escape ni una, porque aquí la cosa se pone cada vez más intensa y nadie quiere perderse el show. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos destapando esos mitos que nos han contado con tanta fe que parece pecado dudar. Recuerda, la verdad no siempre es bonita, pero es mucho más divertida. Hasta la próxima y como siempre, mantente firme y despierto.